Bienvenidos a Maestrictas Podcast, un espacio que busca las opiniones, aportaciones y filosofías de diferentes personalidades del ámbito educativo. Con una plática relajada y ligera, se invita a directivos, docentes y personal administrativo a dialogar y compartir temas de suma importancia, desde lo emocional hasta lo político, con el fin de compartir desde la práctica educativa. Hola, ¿qué tal? Público conocedor que nos escuche, que nos ve en cualquiera de sus plataformas favoritas. Bienvenidos a un capítulo más de Maestrictas Podcast. Mi nombre es María Mariela, nos acompaña en audio y video Jorge Pimentel. Y el día de hoy, la maestra que tenemos como invitada de este capítulo es una maestra que ya tengo bastante tiempo conociendo, que trabajamos juntos hace ya varios años y pues la vida nos llevó a volver a coincidir en la escuela en la que trabajamos ahorita actualmente. Ella es Jessica Reza, Miss Jessie para los profes. ¿Cómo estás, Miss? Muy bien, gracias a Dios, Miss. ¿Eres más Miss, maestra, profesora? ¿Cómo te dicen más? Pues de todo un poco, Miss, maestra, profesora, dependiendo de la institución. Entonces, por lo particular en colegios, me llaman más por Miss. En públicas es un poquito más de maestra. Maestra. Ajá. Fíjate que yo tuve problemas con esa cuestión de Miss, porque como que siento que ya absorbió mucho, porque por ejemplo en la escuela ahorita en la que estamos, todos me dicen Miss. Y yo también en los colegios me decían siempre Miss, pero en la escuela pública era maestra, y no, ahorita soy Miss. Y también tiene, bueno, creo que tiene un poquito más que ver el hecho de cómo nos comunicamos también docentes. Por lo regular yo a las maestras Miss. Entonces Sí, los chicos escuchan y se les queda. Sí, y ya lo absorben también. Exactamente. Pero bueno, no, pues qué gusto tenerte. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, al contrario, gracias por invitarme. Oye, pues empezamos de lleno. Me gustaría saber mucho, pues, quién es Jessica, qué hace actualmente. Jessica es una maestra de educación física que ama, se apasiona por lo que hace. Sencilla, carismática, creo que muchos me consideran y me reconocen por eso. Pocas veces o casi nulas puedes notar a la Jessica o a la maestra de educación física molesta, ¿verdad? Trato de disfrutar el tiempo que tengo en mis sesiones, en esa relación que existe entre alumno y maestro. Entonces, esa Jessica que ama la educación física y que trata de darle un poquito el giro del concepto que tienen muchos, ¿no? Porque muchos ven esa clase como la clase de descanso, la clase de recreo, y trato de cambiar ese concepto de la educación física. Entonces, pues aquí estoy presente y tratando de darles a conocer un poquito de ese amor, esa pasión que tengo por mi profesión. Por tu profesión. Y sí se te ve, o sea, yo que te conozco, tienes razón que es muy raro que te veamos enojada o molesta o como que te tomes las cosas personal, tienes una actitud muy relajada, pues tanto con los profesores como con los alumnos. Yo siempre he dicho que educación física tiene injustamente pocas horas a la semana. Fíjate que sí, hay, bueno, un rumor, no es cierto todavía, de que tanto para educación física como para artes se va a incrementar 1 hora más. Entonces serían 3 clases a la semana, pero aún está por aprobarse esa propuesta. Sí, pues es que muchos lo ven los alumnos como de que pues se relajan. Exactamente. Y se relajan desde haciendo ejercicio hasta algún deporte, hasta aprendiendo pues teóricamente las partes del cuerpo. Es una de las materias favoritas de los muchachos. Y sí, aparte, considero que somos uno de los maestros un poquito odiados por los maestros de grupo, por esa preferencia que tienen los chicos hacia el profesor de educación física. Porque siempre van a ser muy queridos. Efectivamente. Y como lo acabas de mencionar, es el conocimiento del cuerpo, el desarrollo de habilidades, de capacidades. Y de forma inconsciente, aunque los alumnos no te sepan explicar lo que están trabajando, pues lo están manejando en el momento. Así pues es. me da mucho gusto tener una maestra de educación física aquí. No había tenido una maestra de educación física. Soy la primera. ¿Eres la primera? Sí. Actualmente, ¿qué es lo que haces, Jessie? ¿Dónde te desarrollas como docente? Fíjate que actualmente estoy en una escuela pública
sí, en una secundaria. Por ahí tengo mis horas base. Acabo de renunciar a una privada por cuestión de tiempo y a raíz de que pues, se presentaron otras oportunidades de crecimiento. Entonces, hubieron propuestas por parte de la dependencia de lo público, que sabes qué, Miss, te queremos invitar a este proyecto, ¿aceptas? Obviamente, pues te daríamos un poquito más de horas o te descargaríamos tantas horas de las que tienes de base. Entonces, pues ahorita nada más en lo público estoy trabajando. Empezaría el ciclo escolar ya con puro público. O sea, pero sí vas a seguir frente a grupo. Sí, efectivamente, me dejan 3 grupos a cargo, con la intención pues de no perder esa posibilidad de ascender y de presentar en promoción. Sí. Entonces vamos a estar trabajando frente a grupo ciertas horas nada más. ¿Hace cuánto que ingresaste, Miss, al servicio público? Ingresé en el 2014, pero egresé del ELEF en el 2013. Estuve trabajando el primer año después de que egresé en privado, sí, en un colegio, pero no en lo que me gustaba. Soy también técnico en informática. Entonces, okay. En el privado estuve trabajando como maestra de computación, que fue un año muy pesado porque atendía grupos desde preescolar hasta preparatoria. ¿Es en el colegio que nos conocimos? Efectivamente. Okay. Porque yo entré ahí hasta el 16, o sea que sí duraste varios años ahí. Sí, efectivamente. Bueno, es una larga historia que igual se va a ir dando en esta charla, ¿no? Y efectivamente tenía 42 horas a la semana en el particular. Muy pesado, porque trabajar con niños de preescolar en computación y que le mueven al teclado y que ya te quitaron esto y que lo otro. Y aparte, pues dije, no, encerrada en un aula me voy a volver loca. Siempre he sido muy hiperactiva desde niña. Y sí fue un año, un ciclo muy pesado. Entonces, o sea, ¿te gradúas en el 2014, 2013? 2013. Fíjate, somos un año de diferencia, pues yo me gradué en el 2014, pero trabajo desde el 2013, también inicié en colegios. Muy bien. Entonces ya tienes 10 años. 11 años, que sería lo general, pero en servicio por parte de la dependencia voy a cumplir 10 años ahora en noviembre. ¿Y cómo fue esta experiencia ahí en ese colegio que me dices? Fíjate que... ¿Pero si eras de educación física o ya después te dieron horas de educación física? Ahí te va la historia. Sí, porque sí me acuerdo que eras de educación física junto con Emanuel. Ajá, lo que pasa que en ese ciclo escolar trabajé como maestra de computación, pero para complementarme un poquito me dejaron los talleres deportivos. Trabajé lo que fue la academia de básquetbol y baile moderno. Entonces, ese ciclo escolar me la pasé como maestra de computación y atendiendo los 2 talleres. Entonces, prácticamente entraba a las 6:30, 7 al colegio y venía saliendo a las 4 de la tarde porque me quedaba tiempo extra por los talleres. Y es que en los colegios está este horario súper extendido, ¿verdad? Efectivamente. Son como 2 horas más, 2, 3 horas más. Se extiende y aparte, bueno, para algunos papás es una ayuda, un apoyo, pero aún así, teniendo un horario de salida, aunque sea extendido, llegan tarde por los chicos en particular. Pero pues sí se extiende bastante el horario. Entonces, ese ciclo escolar me la pasé así. Al siguiente presenté nuevamente examen de oposición en aquel entonces, para horas en servicio. Quedé en el lugar 16 de prelación. Entonces, fíjate, ¿fue el examen rojo? Sí, efectivamente. No, como lo hemos mencionado. Me tocaron 2 veces ese examen rojo. Fondo rojo, letras negras, exacto. Me tocó en físico y luego en computadora. O sea, en computadora también fue en rojo. Sí. ¿Tú sabes por qué? No tengo ni la menor idea, pero era súper cansado. El primer año, cuando egresé del ELEF, en el 2013, lo presenté también, era en rojo, pero era en físico. Sí. Entonces era impreso. Y luego ese mismo día del examen era la graduación. Total que teníamos todo el tiempo encima y que ir a arreglarnos, que esto, que lo otro. Me acuerdo que traía uñas y no podía ni agarrar el lápiz. Y aparte, el daño que se hacía a la vista con el fondo rojo y la letra negra fue algo complicado. Sí. En el 2014 me volvió a tocar el mismo examen, con fondo rojo, letra negra,
bueno, te menciono nuevamente que quedé en la lista de prelación en el lugar 16. Fue algo extraño. Dicen que los tiempos de Dios son perfectos. Me ofrecieron en ese entonces 16 horas en Tayoltita, en la sierra. Que se llega por avioneta, ¿no? Exactamente. Entonces dije, híjole, 16 horas en Tayoltita para llegar y aparte pues estar pagando lo de la renta, las comidas. Le dije, no, ¿sabes qué? Y en ese entonces nada más tenías una oportunidad. ¿Aceptabas o ya te quedabas? Salías de la lista. Exactamente, sin nada. Total, mi mamá se cansó de regañarme. Mi mamá fue maestra también. Me dice, yo inicia ya, sí, pues. Así tienes que iniciar, luego te vienes cambiando. Le dije, mamá, nosotros somos por horas, tú eras por jornada porque ella fue maestra de primaria. Le dije, en jornada es un poquito más fácil el irte cambiando, irte trasladando a otra escuela. Por horas es complicado porque tienes que encontrar esa compatibilidad con otro docente para poder hacer la permuta. Entonces le dije... ¿Tú ya sabías todo eso? ¿Por tu mamá? Por mi mamá, efectivamente. Porque yo cuando ingresé yo no sabía nada. O sea. No, yo sí por mi mamá, porque pues en sus charlas, ¿no? En sus charlas nos comentaba él cómo fue haciendo su permuta, ir cambiándose de lugar hasta acercarse al lugar de origen. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Rechazo la oportunidad. No sé en qué estuvo que fíjate, en fin de semana me volvieron a marcar. Hola maestra, hablamos por parte de la Secretaría de Educación Pública. En aquel entonces era Servicios Profesionales Servicio Docentes. Profesional Docente. Hay 7 horas en Gómez Palacio. ¿Las acepta o las deja? Ya es la última oportunidad. Dije, no, pues estoy en Gómez, ¿no? Sí. Dije, no, las acepto. Dije, de ahí me voy poco a poquito. Pues resulta que no eran 7 horas, sino 10 horas en Lerdo, que es en la escuela en la que aún no estoy, en Villarjardín. Entonces, pues me fue, creo que bien. Sí. Porque no fueron 7, fueron 10 y aparte en una escuela céntrica. Y así es como fui e inicié en el servicio público. Pero ya que te dieron pues poquitas horas, 10, seguías tú en lo privado. Efectivamente. O sea, siempre has estado, apenas ahora que dices que acabas de renunciar, pero siempre has estado en los dos. En los dos servicios. Servicios, sí. Sí, de hecho llegué a trabajar hasta en 7 escuelas. Cubría interinato en una pública, tenía la de mi base y 5 particulares. Bueno, porque también trabajabas en la tarde o trabajas en la tarde, ¿no? Sí, entonces, en una universidad trabajaba en la tarde, que no era nocturna, trabajaba de 7 a 9. Los particulares, pues andaba trasladándome de un lado a otro por las mañanas. Andaba en bicicleta de carreras, entonces... Sí, yo me acuerdo que te conocí, llegabas con tu bicicleta. Sí, me venía de Lerdo, muy temprano, de Lerdo a Gómez, y me volví a regresar porque cuando entré a servicio, el horario era unas horas en la mañana y otras hasta en las últimas, entonces tenía que ir, regresar al particular, volver a regresar al público y así me la pasé 2 años. Que es algo que yo siempre he dicho que nos frena un chorro a los que trabajamos por horas, el que no nos apoyen con el horario. Efectivamente. Porque la verdad a veces, o sea, que yo ahorita en la escuela que acabo de llegar, sí es de que yo dije, es que ¿saben qué? O sea, son poquitas horas, yo necesito trabajar toda la jornada completa, o sea, necesitan apoyarme en ese aspecto. Y la verdad, súper buena onda, me lo acomodaron así juntitas, pero es la primera escuela pública en la que hay como que esto de buena manera, esta conciliación, de que no, pues sí, comprendemos que pues no eres maestra de tiempo completo, ¿verdad? Entonces te ayudamos con el horario. Y algo que yo he visto, por ejemplo, en los colegios era de que, pues antes trabajábamos mucho en colegio, a veces, no sé si a ti te pasó, aunque te pagaran bien poquitito. Efectivamente. O sea, te pagaban a 40 pesos la hora y de todos modos pues ibas, o sea, pues porque eras recién egresado y... Bueno, para mí como que yo decía, pues vale más la experiencia que yo estoy tomando, ¿verdad? Ahorita no tomaría un particular que mal pague tan así, pero también en el colegio en el que estoy yo actualmente, yo siento que debido a que ya se soltaron muchas plazas y en los colegios hay muchas renuncias de docentes, ya es como que los colegios también concilian más, de que, bueno, está bien, estás en la pública, es tu prioridad, pues nos vamos a acoplar al horario. O no sé a ti cómo
¿Cómo te fue? Fíjate que sí hay cierta flexibilidad, dependiendo del director, porque si hay directores que se cierran totalmente y, ay, no te voy a poder ajustar el horario, ajustalo en la otra escuela. Pero sí hay maestros que se prestan, directores que se prestan a ser flexibles en ese aspecto. En las públicas siento que es un poquito más complicado el poder ajustar tu horario por la organización que ya llevan. Entonces, tenemos un poquito más de oportunidad de acomodarlo en las públicas que en un privado. Entonces, en ese aspecto no me la vi tan complicada cuando trabajaba en esas 7 escuelas. Sí, porque ¿cómo te acomodaban todos los horarios? A eso me ¿cómo preguntan, coincidían? ¿y cómo le hacías? ¿Cómo Sí. te partías en tanto? Le digo, no sé. Sí, eran dos universidades. Siempre he trabajado en superior, media superior y secundaria. Hasta hace poco empecé en primaria. Entonces, o sea que ya y en el colegio en el que nos conocimos, con preescolar, ¿no? Con niños de preescolar. Pero en el área de computación. Entonces, no tanto como educación física. ¿Cómo era un día tuyo en esas 7 escuelas que estabas? Era híjole, creo que no lo podría llamar día, porque llegaba y literal moría, ¿verdad? De cansancio, de ¿Pero andar a qué en la hora bicicleta. comías o cómo manejabas? Porque yo te conozco, eres una mujer muy saludable. Sí, efectivamente. Fíjate que antes era llenita. Sí, llegué casi a pesar los 100 kilos. Okay. Entonces, cuando empiezo a estudiar la licenciatura, seguía con mi complexión, o sea, robusta. Los últimos años de mi licenciatura, dije, bueno, es que para ser maestro de educación física, para ser un educador físico, tengo que parecerlo. Y malamente, empecé a llevar una dieta estricta, pero me malpasaba. Entonces llegó un grado en que mi cuerpo ya no aguantó, me desvanecí en unos honores a la bandera en la escuela, en la universidad, y a partir de ahí un maestro se acerca y me dice, a ver, ¿qué desayunaste? ¿Qué comiste? Me empezó a cuestionar, ¿no? Sobre mi alimentación. Dijo, híjole, te estás malpasando. Te voy a ayudar. Entre mi mamá, que es doctora, porque ahí teníamos una doctora que era hermana de la directora de la escuela. Dice, entre mi mamá y yo te vamos a ayudar. Te voy a dar un plan de alimentación. Cada semana te voy a estar pesando, te voy a estar midiendo. Hay de dos, o bajas en peso o tallas. Entonces, pues conmigo fue ambas. Antes era, exactamente, antes era talla 15 de pantalón, talla más grande, blusa XL más grande. Entonces, cuando empiezo a bajar de peso, que voy a tiendas a comprarme ropa, pues agarraba tallas grandes porque era lo que estaba acostumbrada. Dije, ay no, esto se me ve como bata. Y ahí fuimos bajando poco a poquito de peso hasta llegar a lo que era mi peso normal. Ahí ya eras, porque eres vegana, ¿no? No en su totalidad. La carne roja casi no la consumo. Si la llevo a consumir es para ocasiones especiales, que carne asada, y eso muy poquito porque no me gusta. Soy más de carnes blancas que pollo, que pescado. Las verduras sí me encantan, las frutas no se diga, entonces... ¿Pero por qué no te gusta la carne roja? ¿Nunca te ha gustado? No, nunca me ha gustado. Efectivamente no me ha gustado, no sé, no soy muy de carne carnívora. Mi familia sí. Entonces, cuando hay eventos de que hay dicha fiesta o vamos a celebrar esto, siempre hacen su comida y mi mamá le dice esto a Jessie. Entonces, sí respetan, me respetan en la alimentación también. Qué bueno. Y pues de una u otra forma ya se acostumbraron también. Eso también, la alimentación es parte también de tus clases de educación física. Cuando es lo teórico, tú también ven todo eso. Efectivamente, y más cuando los veo comer chatarra, que las papas, y no obstante de la papa, del carbohidrato, pues le vacían la botella de salsa, ¿no? Entonces, la juventud de ahora sí es muy extrema en sus comidas, y aparte, sí he llegado a preguntar qué comes, qué te ponen de comida, de lonche. Lo que tienen muchas escuelas es que no salen de las gorditas, la harina. Entonces, creo que también en las escuelas deberíamos de cambiar el tipo de alimentos que se les ofrecen a los chicos, por la cuestión de salud
Y aparte, la tecnología, ¿no? Que ahorita nos absorbe y los chicos no salen del sillón con el celular en la mano. Sí, sedentarios. Ajá. Y antes pues se veían chicos en la calle jugando fútbol o se agrupaban o vámonos a tal deportiva, vámonos a tal cancha. Y ahorita no, o sea, todo lo hacen por celular, todo quieren hacer con celular, todo la tecnología. O se van al centro comercial, ¿no? Ese es su Efectivamente. paseo. Su hobby ahora. Su hobby. Entonces, si le sumamos poquito a la alimentación y incentivar un poquito más en ellos el deporte y la recreación, pues creo que no tendríamos tanto problema de obesidad, de sobrepeso, problemas cardiovasculares, entre otros. Fíjate que yo también siempre he tenido como conflicto con las cafeterías de las escuelas porque pues se supone que no se deberían de vender ciertos productos que pues se siguen vendiendo, ¿verdad? O sea, entonces o sea, porque yo he platicado con personas encargadas de cafetería y es que si traigo cosas saludables los niños no las consumen. Y yo, o sea, si están toda la parte de la mañana, se van a acostumbrar es lo que hay. Exacto. Se van a acostumbrar a alimentarse así. Claro que viene desde casa, ¿verdad? Pero yo también me acuerdo en mi adolescencia, pues yo también sí me echaba mis churritos, mis chocolates, o sea, de todo lo que vendían, que siempre han vendido de lo mismo, ¿no? Ajá. Churritos preparados, y pues a veces como que hay escuelas, yo he notado que nada más como que le dan una prioridad totalmente a esa alimentación y hay otras que sí te venden la frutita picada, los sándwiches con pan integral, o sea, como que sí tienen esa otra visión, pero pues sí se batalla un chorro, o sea, se batalla un chorro porque para empezar todo el día están yendo a cafetería o no sé cómo lo veas tú. Fíjate que se forma un hábito, y lo acabas de decir, el hecho de ser constantes en esa alimentación y ofrecerle otro tipo de productos a los muchachos se hacen un hábito. Recuerdo ya ves que te mencioné, soy hija de maestra. Sí. Pues obviamente mi mamá nos traía en sus escuelas, ¿no? A la hora del receso, antes era de que las tienditas se las dejaban a los maestros. A tal maestro le toca una semana, a otro maestro otra semana. Ah, ok. Entonces, pues la semana que le tocaba a mi mamá vender en la tiendita, recuerdo que lo saludable que nos vendían en esa tiendita eran las naranjas con chile en polvo. Sí. Nos vendían una naranja o la mitad de la naranja. Sí. Y era lo saludable en aquel entonces, porque también qué gorditas, qué sopes, qué burritos. El refresco nos lo vendían en bolsita, con popote. Pero de un tiempo para acá y desde que tengo memoria, siempre ha sido la gordita, los lonches, no se diga, los molletes. Entonces, el cambiar un poquito la alimentación en los alumnos, el venderles otro tipo de productos, pues sí se les crea un hábito. Y eso es lo que se pretende también lograr, o sea, cambiar los hábitos de los alumnos para un mejor nivel de vida, más duración de vida, más larga su vida. Pero pues es un poquito complicado cuando tienes una sociedad completa encima, ¿no? Sí. Con otro tipo de hábitos. Sí, una amiga trabaja en las guarderías del ISSSTE, una guardería del ISSSTE, y por ejemplo ella me platicaba de la alimentación ahí, porque yo fui ahí con la intención de meter a mi niño, que tiene listas de espera como de 1 año, pero tenían el menú de la semana. Entonces la verdad el menú estaba súper rico, era de que pescado empapelado, arroz integral, y luego mencionaba mucho así como pan integral, queso panela, verduras, o sea, sus colaciones también. Entonces se me hizo muy, muy, muy padre, la verdad. A mí sí me gusta alimentarme también así, entonces se me hizo rico también. Y le pregunté, y ella me dice, ¿vieras cuánta comida se desperdicia todos los días, Mariela? Dice de que pues los niños no están acostumbrados a consumir eso. Dijo, les ofreces un pescado y no lo quieren. No lo quieren, gusta. Dice, a veces prefieren esperarse a la colación que son cacahuatitos o nueces o así. Y niños chiquitos de preescolar. Dice, y me platicaba otra maestra, dice, pero cuando hay día libre de desayuno, o sea que pueden traer su desayuno de casa, pues sí, los chocorroles chiquitos, el gansito, el sándwich de pan blanco con un jamón nada más,
O sea, entonces ahí te das cuenta pues cómo es la alimentación de casa, ¿verdad? Que no tiene mucho que ver con la economía, pienso yo. O sea, puedes consumir muchos granos, frijoles, lentejas, garbanzos y verduras, pero como que a veces piensan que alimentarse bien es sinónimo de muy costoso, ¿verdad? Efectivamente. Y bueno, aunado a eso que acabas de mencionar, también le suman el hecho de estar llenito es que está sano. Y realmente no. O sea, el hecho de que se vea robusto, se vea... Siempre dicen, ay, es que está lleno de vida. Sí. Efectivamente, sí, pues... tenemos muchos dichos por ahí medios. Es un error. Fíjate que ahorita que mencionabas esto de los cereales, de lo que se les da de alimento en las guarderías, hubo un programa en donde a las escuelas llevaban galletas de avena, llevaban cereales. No sé, no recuerdo si era por parte del gobierno o por parte de la secretaría en sí, pero sí hubo una temporada en que llevaban esos alimentos y también se quedaban, o sea, se quedaban en las cafeterías porque no se consumían. Los alumnos preferían consumir otro tipo de alimentos que lo que se les ofrecía y que casi era gratuito, porque en las públicas se les ofrecía, era una cuota voluntaria. Sí. Pero no era así de que se lo vendieran como tal. Entonces, no recuerdo qué programa era, pero también me tocó como alumna. Y pues me iba a las gorditas también de niña, ¿verdad? Pero ya de grande pues te das cuenta de que no siempre vas a tener la misma edad, no siempre vas a tener la misma fuerza, entonces hay que cuidarse. Después de los 30, hemos dicho que después de los 30 ya como que todo duele o todo se empieza a descomponer. Sí. Y Oye, no tenemos, dime. Ay, bueno, no ibas a decir... No tenemos refacciones como los coches, entonces... Sí, pues sí, hay que cuidar nuestro cuerpo. Sí me gustaría mucho saber cómo era ese día que te digo en el que tenías 7 escuelas, si te acuerdas. O sea, ¿despertabas a qué hora te ibas a una? ¿Te movías en bici, dices? Me movía en una bici de carreras. Me despertaba tempranísimo porque... Yo soy de las que si no se baña no va a gusto trabajar. Entonces era de despertarme, echarme el chapuzón, alistar mi bici, mis cosas. Y la ventaja aquí era que el material pues lo tenían las escuelas. Y no tenía que cargar con él, sino imagínate en la bici balones con el material. Y cosas efectivamente. Así, entonces me levantaba 5:30. 5:30 a arreglar mis cosas, desayunar. Soy una de las personas que desayuna antes de irse a sus trabajos. Por lo regular no me gusta comer en la calle. Así sea bien temprano. Así es. La comida lo hacía en un espacio y eso muy reducido, entre 10, 15 minutos, 20 lo máximo. ¿Sí? Y eso porque la casa me quedaba de pasada en cada uno de los trabajos, como que era el punto central, entonces en forma de estrellita, no todos los pasos. Y venía llegando a la casa 9:30, 10 de la noche, ya a echarme otro chapuzón y a dormir. Entonces sí eran días de locos en ese entonces, porque sí. De 5:30 de la mañana y luego ya te ibas a una, como a las 11 era otra, luego a las 12 otra. Efectivamente. Me venía las primeras horas las tenía aquí en la secundaria. Me venía a la secundaria a Villarjardín. Terminaba las 2 primeras horas, que por lo regular eran las que me tocaban. Regresaba al particular. Igual ahí me acomodaron por honorarios también. Antes estaba por jornada. Terminaba ahí y me iba a zona industrial, a una universidad. Ahí también era catedrático de deportes. Entonces terminaba ahí y me venía al particular del centro. Terminaba ahí, me regresaba otra vez a lo que era la secundaria de Villarjardín. Terminando ahí me iba otra vez al Valladolid. Perdón, A un colegio. A un colegio. Y ahí terminaba, ahí le cortan, por favor. Y ahí terminaba la jornada que era la matutina. La matutina, nada más, matutina, esa parte de la nada mañana. más. Entonces... ¿Llegabas a comer a tu casa, decías? Llegaba a comer. De ahí me iba a los talleres. Del taller me iba a la universidad vespertina nocturna porque salía a las 9 de la noche. Y pues ya, a mi casa. Entonces... O sea, de 5:30 de la mañana a 9:30, 10 de la noche, todo el día. Espérame, y me faltó el público que estaba cubriendo como interina.
Entonces ahí también, terminando acá el particular, me iba a la vespertina y de ahí ya recordé, a la universidad. Ujú. Entonces, por lo regular esas 3 instituciones me quedaban cerca. Ujú. No hacía tanto trayecto o tanto tiempo en trasladarme de una a otra. Oye, me has platicado que te han pasado accidentes, ¿verdad? En bicicleta. En la bici. En A bicicleta ver, tuve un platícanos. accidente con un tráiler, híjole, qué pena. Porque fue muy tonto ese accidente, pero bueno, sí peligroso y riesgoso. Ese día, de hecho, fue para estos tiempos, vacaciones de verano. Tenía que ir a la universidad. Nada más íbamos a checar, nos pusieron horario vespertino, porque pues los chicos ya no iban. Entonces, pero tú tenías que ir a cubrir horario, sí, ¿no? teníamos, nada más, nos decían, nada más ve a checar, te regresas a tu casa y vuelves a regresar para que cheques la salida. Ese día pues fui a la universidad y de regreso, por donde está un supermercado acá por Santa Teresa, comúnmente ahí se estacionaban los trailers y pues venía en la bicicleta. O sea, ¿es el centro? ¿Es no, centro el o Santa es...? Teresa es acá por el CRIT, por Ok, acá, ok. por donde está un particular también, donde trabajamos, Ok, por allá. por ahí. Venía de la universidad y veo que están estacionados los trailers. Entonces lo que hago es voltear hacia atrás para ver si por el carril de alta velocidad no venía otro coche que pudiera pegarme al momento de esquivar el tráiler. Pero pues O sea, tú quisiste rebasar. No rebasar porque el tráiler estaba estacionado. Entonces quise pues pasarme al otro carril porque obstruía mi paso el tráiler. Pero mi bicicleta era de carreras, de esas de que vas y no sientes a qué velocidad te estás trasladando, ¿no? Entonces al momento de que volteo para ver si el carril quedaba libre y regresar mi vista al frente, ya veo que el tráiler lo tenía enfrente. O sea, iba a velocidad, no sé qué velocidad iba. Total, trato de esquivarlo, pero pegué con mi cuerpo del lado derecho con la caja del tráiler. Entonces, se hace cuenta que por la velocidad mi cuerpo sale volando, queda la parte de mi cuerpo inferior delante de las llantas traseras de la caja del tráiler y la otra parte hacia el lado del carril que estaba libre. Entonces, recordaba que venía un taxi y dije, me va a aplastar la cabeza. Todo eso pensaste. Sí. Dije, me va a aplastar la cabeza. Trato de levantarme, pero las piernas no me respondieron por el golpe que tuve. Entonces me clavé tornillos. Total, una señora se acerca y me dice, ¿te puedo bajar la chamarra? Sí. Entonces baja el cierre y sale el chorrito de sangre así, porque me había encajado un tornillo de la caja. Yo no pensé que hubiera sido tan aparatoso, Jessie. Llegó vialidad, llegaron los soldados, llegó policía municipal, llegó Cruz Roja. Le hablaron a mi mamá pensó que el tráiler me había aventado, que me había aplastado. Llega y entre como que con el miedo, la preocupación y la risa de cómo habían pasado las cosas, ¿no? A raíz de ahí empecé a tener problemas en mi columna porque al momento de caer, mi cuerpo cayó como entre acostado y sentado. Entonces me lastimé las lumbares. Y había temporadas en que me quedaba como el Chavo del Ocho, en garrotera, y tenían que ir a enderezarme porque sentía el piquetito de... ¿Eso hace cuántos años fue? Eso fue, ahí trabajé a partir del 2015, como en el 2015-2016. Todavía estaba chava. Pero todavía sientes las repercusiones de esas lesiones. Sí. De hecho, tú lo acabas de mencionar hace ratito, ya después de los 35 te empiezan a salir todos los estragos de lo que no te atendiste en su momento, que te dolía el tobillo y ándale, pues traes una lesión ahí. Sí, y me corté la pierna, traía un hoyo también en el tobillo, no sé ni con qué, pero sí fue un accidente que digo, ¿cómo me pudo pasar? O sea, y más en bici, he andado en moto, en coche pues ni sé, y en moto nunca me pasó un accidente, en coche tampoco. Dije, ¿usabas protecciones en bici? No. Casco y... No, ese día nada más llevaba mi gorra, lentes de sol. Lo que sí, siempre me regañaba mamá porque me ponía los auriculares. Entonces me dice, cuando te piten o que te atravieses o que venga un carro y no vas a escuchar. Sí. Entonces ese día traía los auriculares, pero
pues ahí creo que el problema fue que volteé sin medir la velocidad a la que iba y pues me topé con el tráiler que estaba tú estacionado. volteaste y ibas volando. Exactamente. Ay, entonces, y hace poco te pasó otro también que te aventaron, ¿no? Me pegó un coche. Me pegó un coche en mi brazo izquierdo. Me deslocó el codo y terminó de romperme el tendón que une el hombro con el brazo. Entonces ¿También ibas en la bici? No, iba saliendo de un entrenamiento de uno de los particulares. Soy también, bueno, me desempeñé como entrenador de baloncesto en un particular con alumnos de secundaria y preparatoria. Entonces, al salir de la instalación, subo la balonera a mi coche y pues el carro lo tenía estacionado como en un centro comercial pequeño. Y la cajuela daba hacia la carretera, hacia el lado por donde pasaban los coches. Y al meter la balonera, cierro la cajuela y al girarme veo que el coche viene hacia mí. Entonces, lo único que hago es recargarme en mi coche. Dije, me va a aplastar, me va a prensar entre su carro y mi carro. Pero con el retrovisor me alcanza a pegar en el brazo izquierdo. Siento que truena el codo. ¿No te vio? O sea... Se me hace que iba en el celular. Porque al momento de que lo veo... Sí, porque por los retrovisores te debió haber visto. O sea. No, iba de frente. O sea, iba de frente. Yo estaba... O sea, fíjate con más ganas. Exacto. Yo estaba metiendo la balonera a la cajuela. Entonces iba de frente. Al momento y eso no sé ni cómo porque hay un semáforo. Pero para la mala, pues el semáforo estaba en verde. Entonces, era un taxista, de hecho. Le da, cuando me ve, hace el volanteo, pero me alcanza a pegar con el retrovisor en el brazo izquierdo. ¿Se detuvo? No se detuvo. No, lo que hago, y sí, fíjate que sí, la reacción fue voltear a ver si se paraba para ver qué había pasado, ¿no? Agarrándome mi brazo porque lo sentía flojo donde el codo tronó al momento de que me lo jala hacia atrás. Pero no, o sea, sigue su trayecto. Lo que hago es con una sudadera que traía porque era temporada de invierno, de frío, ato mi brazo, me voy al iste, apenas si me ven el hueso de fuera, ¿saben qué? Métanla. Sí, y ahí el doctor dijo, te va a doler poquito, voy a contar hasta 3, no contó hasta 3. Te lo acomodó. Sí, nada más llegó hasta el 1 y ahí fue donde... He visto que así, cuando cuente 3 y en el 1 o en el 2 te lo acomodan. Y sí, ahí me pusieron férula, pero pues ya traía rasgado por ahí el tendón y terminó de romperlo. Entonces estuve yendo a infiltraciones en ambos hombros, uno por sobrepeso, sobrecarga de peso, y la otra pues por el accidente con el taxi. Ay, qué triste, Jessie. Entonces ya estoy hecha un cachivache. Pero fíjate, todo por andar aquí, allá, o sea... Pero aún así, fíjate que a pesar de los accidentes, de todo lo que me ha pasado, no me paro, no me detengo, al contrario. Bien enferma has ido a trabajar. Sí, sin me voz. Consta. Sin voz, he ido a trabajar sin voz, incluso también en los entrenamientos de básquetbol llevaba mi pizarra y les escribía lo que tenían que hacer porque no podía ni siquiera hablar. Pero eso es lo que provoca el gusto por mi trabajo. Sí. Y raramente, si no es que puedo decirlo nulo, es que he faltado a mis escuelas. Entonces, ¿en pandemia cómo te fue? En pandemia entré como en una crisis de estrés, de ansiedad, porque estoy acostumbrada a andar para arriba y para abajo. Sí. Entonces, las clases eran virtuales en los particulares. ¿Pero cómo dabas la clase virtual de educación física? Les mandábamos una liga. En el particular pues eran fundamentos básicos del baloncesto. Entonces, o sea, viste puro teórico. Teórico y práctico. Hacía el ejercicio yo en casa y ellos tenían que repetirlo en determinadas series. Entonces esa era la forma de trabajo con los entrenamientos. En cuestión de lo público y la educación física, les mandaba actividades de cómo tenían que desarrollar tal juego, tal ejercicio, y me mandaban videos cortos donde cumplieran con el objetivo de esa sesión.
¿Tú a los niños también los notaste con este estrés? Porque pues los profesores, todos tuvimos este estrés de que pues estamos acostumbrados a estar de una aula a otra y como que ya estar en tu casa. Yo, por ejemplo, te comparto, yo en las escuelas en las que estuve, pues prácticamente hicimos nada. No, fíjate que dije, híjole, fue un gran reto el hecho de estar a la distancia y en línea y peor tantito porque fue en ese tiempo cuando empecé en una primaria pública, federal, no estatal, federal. Y pues en la comunidad donde estaba la escuela se batallaba con el internet. Entonces la opción que nos daban también directivos era hacer un cuadernillo de actividades donde pudieran desarrollar los alumnos cómo realizaron la actividad, de qué forma, quiénes se vieron involucrados, qué material utilizaron, las estrategias, el método. Entonces algunos tenían la posibilidad porque pues tenían internet propio, otros no, y se les tenía que entregar cuadernillo. Pero pues nunca se dejó de trabajar. Fíjate que he escuchado a muchos compañeros que se quejaban de que no les mandaban evidencias, de que batallaban para que los alumnos hicieran las actividades, y en mi caso no lo vi tan complicado. Entonces siento que es mucho la forma. O sea, hasta a distancia educación física es de sus favoritas. Exactamente. Y veía muchos papás que se involucraban en las actividades, los veía saltando con los muchachos, lanzando, efectivamente. Qué padre. Y a muchos les mandaba el mensajito de, bueno, agradeciéndoles, ¿no? Y el hecho de involucrarse con ellos porque sentía y veía que lo disfrutaban, se reían entre ellos, o los papás veían que al niño no le salía y ahí estaban entre risas y bromas, y él terminaba haciéndolo y demostrándole al chico cómo se tenía que hacer. Pero sí se vieron involucrados muchos papás en esta educación a distancia con sus hijos. Qué padre. Yo pienso que eso fue lo que faltó mucho en las dos escuelas en las que yo estuve, que pues los papás no, de hecho ni te contestaban, o sea, había muy poca comunicación con los papás, de esos papás que se desaparecen, haz de cuenta, o sea, desaparecido el niño y desaparecido el papá. Y el niño se reportaba 1 o 2 veces y pues ya ves que los clasificábamos como intermitentes, inexistentes. ¿Y el otro cómo era? Intermitentes, era el semáforo, ¿verdad? Sí, era el semáforo. Amarillo, verde. Era inexistentes, intermitentes y sostenido. Creo que era sostenido. Y por ejemplo, había muchos alumnos que yo les quería poner pues inexistentes porque pues 2 veces se conectaron a una clase pero pues no aportaron nada o así. No, con que una vez se hayan, o sea, con que tú hayas visto el rostro del niño o con que tú hayas recibido una hoja, ya con eso es intermitente, no le puedes poner inexistente, entonces le teníamos que poner un 6. Efectivamente, y entonces, fue donde se malacostumbraron tanto los papás como los alumnos. Sí, se malacostumbraron al poco esfuerzo. Yo sé que estábamos en una etapa muy dura, muy difícil. Hay familias que perdieron a sus seres queridos, pero aún así, sí como que pues pudo más este sobreestrés que a lo mejor echarle poquitas ganas, ¿no? O fijar tu atención en algo. Sí, efectivamente. Hay algo que de plano no me gustaba en esas evidencias que me mandaban, el ver el estatus de las familias. Hubo un video que me dejó de cierta forma marcada, el ver cómo viven tus alumnos, ¿verdad? Sí. En una evidencia que me mandó un alumno en relación con sus hermanos, tenía como 8 hermanos. Él era uno de los mayores. Y pues el espacio donde realizaban las actividades era un cuartito muy pequeño. Y en ese cuartito tenían la cama, tenían el sofá, tenían el comedor, la bicicleta donde se trasladaba, yo creo, alguno de sus padres. Bueno, total, en ese cuartito tenían todo lo que puedes tener en una casa. La forma en que el atuendo con el que vestían, dije cómo, o sea, y todavía hacer el sacrificio, me mandaba la mamá mensaje, ¿sabe qué, maestra? Deme oportunidad, voy a poner 30 pesos de saldo para que mi hijo pueda mandarle la tarea. Entonces sí, así como que se me hacía un nudo en la garganta y
pues de qué forma los ayudas, ¿no? Sí. Para ese entonces había apoyos por parte del gobierno en que tenía la oportunidad de recabar despensas. Y dije, bueno, voy a armar una grande para llevársela a esa familia, porque aparte de que son una familia numerosa, o sea, el papá se había quedado sin empleo, y el poder recargar para mandar tareas, el hacer las actividades, el tiempo. Dije, pues a lo mejor nosotros estamos en la gloria y ellos están, o sea, batallando de más. Y sí, o sea, les armé la despensa, se la llevé a la señora. Maestra, ¿cuánto le debemos? Le dije, no, es un regalo de su servidor hacia ustedes, y aparte como incentivo por hacer el sacrificio de mandar los trabajos, aún así no teniendo lo indispensable, porque hay unos que lo tienen y no mandan absolutamente nada. Sí, se te parte el corazón, porque como esas historias hay muchas de nuestros alumnos. Efectivamente. O sea, y hay veces que sí lo puedes ver, por ejemplo, cuando no vienen como nada higiénicos, yo sí considero mucho también eso de que, híjole, qué tan difícil vivirán, ¿no? Uh-huh. Luego ya conoces que son muchos hermanos, que los papás están desempleados, o por ejemplo ahorita que se ve mucho que los papás pues están en drogas. O separados. Uh-huh. Se me quedó mucho nuestra subdirectora que comentó la otra vez no sé si estuviste en esa reunión, que comentó que ahora en una junta que hubo, vio a una mamá en muy mal estado, y que decía, o sea, siento que esta señora pues se mete de todo, o sea, se veía como muy, supongo que ha de ser el famoso cristal, ¿no? Que te chupa todo y que te deja muy mal, y le dio mucho sentimiento ver que andaba ahí la mamá. Yo en una escuela que trabajé en San Pedro, yo creo que ahí fue, y trabajé en la sierra, fíjate, en el Triángulo Dorado, y ahí no vi una drogadicción en los padres así súper marcada. Eran como drogadictos funcionales, ¿no? Uh-huh. Que salió este nuevo término. Pero en esa escuela de San Pedro era una pobreza y una drogadicción, o sea, que también me partía el corazón, como ver el estado de los papás, de los propios niños, o sea, de que tenían 13, 14 años y ya se metían todo, o sea. Entonces sí, como que da mucha tristeza, ¿no? Ya cuando empiezas a conocer, y más ahorita, por ejemplo, la NEM, que ya nos exige que veamos completamente que volteemos a ver nuestro contexto, para a partir de ahí nosotros ver en qué podemos apoyar al alumno, efectivamente, a la sociedad también. Sí, fíjate que con la nueva escuela mexicana nos hace esa apertura a ver más allá de lo que es el aula, de lo que es la interacción alumno-maestro, sino ver de dónde provienen los alumnos, qué cultura traen, qué hábitos traen, la relación padre-alumno, contexto en general, incluso entre los mismos alumnos. Y eso nos da como una visibilidad a todos los docentes de, bueno, ¿qué puedo hacer? No nada más dentro de mi clase, o sea, en conjunto con mis otros compañeros o aquí mismo en la comunidad escolar. Entonces son muchas oportunidades que muchos lo ven como algo X. Muchos maestros no le dan la importancia que se le debe dar a la educación, y más por el cambio que se tiene. Muchos dicen, apenas nos estamos acoplando a un plan y programa, cuando ya no lo cambian a otro. Pero no ven bueno, ¿qué implica este cambio? Si hacen un cambio, pues es en beneficio de algo, no por ponerlo no, nada más así. Entonces creo que sí hay mucha apertura y mucho que trabajar con este nuevo plan y programa que nos ofrece la nueva escuela mexicana. Oye, Miss, y algo que también me gustaría mucho que nos compartieras es, por ejemplo, tú que has trabajado muchos años en el sector público y en el privado, ¿qué diferencias ves tú muy notorias, tanto en el trato con los alumnos, como con los padres de familia? Porque con los directivos depende la escuela en la que estés, ¿no? O sea, pero con los alumnos y con los padres de familia, ¿cómo ves estas
Fíjate que en el ámbito privado es un poquito más de interés por parte en los que he estado, vamos, un poquito más de interés por parte de los padres de familia. Incluso el hecho de mantener a sus alumnos, a sus hijos activos, que ocupen su tiempo en algo de provecho para ellos. En el público es un poquito más deshogado por parte de los padres de familia. Creo que nada más lo llevan, toma tus clases y te regresas a casa o llego por ti. Muchas veces ni los conoces, efectivamente, ¿verdad? Y ni saben qué cargan en la mochila, la verdad. Y acá en el privado sí es un poquito más la responsabilidad por parte de los padres de familia, que la exigencia por parte de los directivos es aún más. O sea, en los particulares sí te exigen un resultado, hablando de lo que son deportes, pero sí hay mucha diferencia entre uno y otro, en cuestión de valores también. Acá en el público, bueno, le digo, yo estoy en la escuela donde todos se llaman igual, ¿no? Le digo, híjole, ya, tú te llamas igual que el otro. No, maestra, ¿por qué? Pues es que se hablan igual, o sea, sabemos qué palabra es la que utilizan muy la frecuente. puedes decir. ¿Mande? ¿Sí la puedo decir? De güey te refieres. Exactamente. Okay. Le digo, estoy en la escuela donde todos se llaman igual. No, maestra, ¿qué pues? Él se llama. Le digo, pues es que lo llamas de tal forma, ¿no? Tiene su nombre. Sí, pero es que así nos llevamos. Bueno, en el ámbito privado es más respeto, ¿sí? Y más cuando se encuentra el docente presente. Me ha tocado, o me tocó en su tiempo, escuchar a un alumno que igual, o sea, por la misma palabra, hey, está la Miss presente. Miss, póngalo a correr o póngale una sanción. Entonces sí se detienen más en el privado que en el público. En el público les da igual todo. Sí, entonces, así lo has notado. Sí, efectivamente. Y pues en cuestión de los padres te digo un poquito más de responsabilidad, si no es que rebasan ese límite en comparación con lo público, pero más apoyo en el particular. Sí, porque también están condicionados a que cuando se le manda a llamar al papá, tiene que ir a alguien en las privadas. Así es. Y acá en las públicas a veces pueden pasar varias llamadas de atención y los papás jamás se presentan. Y supongo que los directivos, ya tendremos alguna directiva aquí, también están como atados de mano, ¿no? De que, o sea, pues no viene el papá, pero pues no lo puedo dar de baja. Efectivamente. Sí, así es en el ámbito público, o sea, no puedes dar a un alumno de baja. Acá en el privado, si tienen, por lo regular siempre tienen mucha demanda los particulares. En este último colegio en el que trabajé, sí, la lista de espera era larguísima. Y ahí sí les exigen a los papás. O viene o mañana viene por los papeles de su hijo. Entonces, sí, como que de cierta forma tienen un poquito más control en esa cuestión. Y acá en el público, ¿no? En el público los papás son muy rebeldes, por decirlo de esta forma. Son algo rebeldes. Como lo mencionábamos anteriormente, así como se muestra el papá, lo mismo viene a dar el hijo acá en el aula o en el espacio donde trabaja. Sí, yo fíjate que yo este ciclo escolar, bueno, el pasado más bien, sí sentí mucho como esa diferencia de ambiente en el aula, porque en un principio iniciamos muy bien con los grupos en la pública y todo, había como muy buena relación y todo, pero después ya nada más me dejan un grupo, paso a otras funciones y me dejan nada más un grupo, entonces era como que estar 1 hora allá y luego venir y estar 3 horas al colegio. Y yo notaba mucha apatía de parte de los niños en el público. Mucha apatía, hay veces que también como que se tomaban mucho las cosas personales, ya era de que la maestra me odia porque me está diciendo que me ponga a trabajar o porque me puso un 7 en mi trabajo, o sea, se tomaban las cosas muy personales y jamás me platicaban sus cosas personales, o sea, a veces yo llegaba y decía, hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo ha estado su día? Silencio. Entonces yo decía, o sea, es mi culpa, no me quieren, y como que sí entré en una etapa así y empecé a hacer como que estrategias para llegar más con ellos
Y yo siento que nunca se logró. Y como que eso sí me bajoneaba un chorro. Pero luego llegaba acá a la privada y acá era así de que, hola, Miss, ¿cómo estás? Se acercaban al escritorio, ¿y qué ha hecho? Y tiene un hijo, ¿verdad? Y, o sea, te querían sacar mucho plática de cuestiones personales, y siento que cuando platicas con los alumnos de tus cosas personales, aunque sea un poquito, conectas mucho con ellos. Y como que yo sí sentía la conexión acá, y yo decía, pero es que si soy la misma, o qué estará pasando, pero sí notaba como que esta apatía muy grande. Entonces como que sí fue una tarea mía ponerme a pensar que hasta dónde fue mi responsabilidad que pasara eso, ¿no? Porque es algo que no me gusta que suceda en mis aulas, porque siento que ya en mis clases, porque siento que ya luego es bien automático todo. Voy y doy la clase y me despido y bye. Fíjate que, bueno, todos los contextos son distintos, todos, independientemente si son particulares, público. Pero el trato diario, no sé no recuerdo más bien a partir de cuándo iniciaste con ellos. Desde inicio de ciclo. Y aparte porque pues a lo mejor no tienen las mismas posibilidades y no tienen la misma educación. Entonces, un alumno de público suele ser un poquito más apático por la cuestión de interacción entre su contexto, entre iguales. Hasta entre ellos mismos. Exactamente. Y acá en el privado hay un poquito más de flexibilidad en cuestión de actitudes, de atención, y tienen como que ese toque de amabilidad que los hace acercarse a ti. Oiga, Miss, ¿cómo ha estado su día? Llegan y te saludan. Sí, no tienes que saludarlos propiamente tú. Ellos llegan directamente y te saludan. Pero en lo público sí es un poquito complicado en esa cuestión, y más por la actitud. Entonces, sí varía la forma de relacionarse entre uno y otro. Oye, a nuestro público conocedor le gusta mucho saber de dineros. Híjole. ¿Cuánto es lo mínimo que has ganado, por ejemplo, en un colegio? ¿Y cuánto es un sueldo que tú consideras un buen sueldo? Mira, con mis 42 horas que trabajaba en la semana aquel entonces, yo era maestra de base, o sea, no me tenían por honorarios. Okay. Lo que recuerdo era que me pagaban 2,400 pesos. ¿Por 42? Por 42 horas. En el 2013. 2013. Sí, ciclo escolar 2013-2014. 2,400 pesos. Lo que me alivianaba poquito, lo que me ayudaba eran los talleres. Sí, los talleres te los pagaban los papás, ¿no? Los papás, ahí sí era directo, ahí la escuela no intervenía para nada más que en el espacio. ¿Tú ponías el precio también de tu clase? No, era precio normal para todos los talleres. O sea, ¿como 300 o 200 eran pesos? 150 en aquel entonces. Ahorita pues me supongo que ya está un poquito más elevado. Sí, los he visto como en 200, 250. Entonces sí eran 2,400 por las 42 horas. En ese entonces como maestra de computación. Y en comparación con este último particular en el que trabajé, creo que es el que mejor me ha pagado. Y aparte de que también se preocupan mucho por los docentes. Entonces, sí es mucha la diferencia entre en el primer particular en el que trabajé y en este último en el que culminé. ¿En este último te pagaban por hora o por...? Me pagaban por hora. Sí, incluso en pandemia la hora me la llegaron a pagar en 500 pesos. Órale, qué padre. Entonces, pues sí es mucha la diferencia. Sí. No, y en el público, pues la hora deriva también. O sea, cada ciclo escolar aumenta. Muy poquito, pero aumenta. Ahí empecé ganando con mis 10 horas 2,400 también. Por 10 horas y acá por 42 horas ganabas más o menos lo mismo. Exacto. Fíjate, o sea... Sí, efectivamente. Sí, porque estaba visualizando cuánto más o menos eran los 2,000 y algo en el 2013. O sea, aún así era muy poco. Sí, efectivamente. ¿Qué te digo de la puerta? La puerta del terror. La puerta del terror. Oye, ya por último, para finalizar, ¿qué inspira a Miss Jessie? Fíjate que, bueno, al inicio de mi labor docente, es más, me voy a remontar un poquito más atrás.
el hecho de que yo sea docente, una de mis principales inspiraciones fue mi mamá. Mi mamá fue mi maestra, al igual que lo fue para mis hermanas. Yo decía, yo quiero ser igual que mi mamá. Entonces, pues siempre, lo vuelvo a comentar, siempre he sido muy, muy hiperactiva. Dije, bueno, pues quiero ser igual que mamá, pero no estando dentro de un aula, ¿verdad? Uh-huh. Quería tener ese amor, esa ética profesional como mamá. Fue una de mis principales fuentes de inspiración. La segunda fue el hecho de haber seleccionado esta profesión, uh-huh, que me gustó tanto, y en la licenciatura pues fui sin presunción, fui el mérito académico de la generación. No, es que te digo que aquí traigo a pura. Y dije, bueno, si me gusta, lo voy a hacer aún así sin que me paguen, porque sí, he trabajado incluso hasta sin pago. Y es la fuente de inspiración ahorita en el momento, es dar ese plus, ese giro donde vea a mis alumnos que desarrollan sin que tengan conciencia de, pero que a la vez agradezcan el hecho de haber aprendido algo nuevo. Sí. No soy de los maestros que avientan los balones, no soy los maestros que les entregan el material y hagan lo que quieran y me voy a las gorditas o me voy por el lonche o el refresco, ¿no? Todos los que me conocen me han visto relacionarme dentro del espacio con mis alumnos, y creo que eso me ha dado la pauta para que más puertas en otro nivel se puedan abrir. Entonces, el trabajo es el que habla por uno, uh-huh, y creo que no es trabajo si te gusta. Lo haces por gusto, por amor, por ética, por profesionalismo, y qué más que si te pagan por eso, ¿no? Entonces, te apasionas y fluyes, o sea. Efectivamente. Y pasan tan rápido los años que ni cuenta te das de que ya vas a cumplir 10 años de servicio. Sí. Yo dije, híjole, de aquí a que me jubile, pero eso es lo que me inspira, a saber que dejas huella, una huella muy significativa en personas que posteriormente llegan a agradecerte en un tope en la calle o si te los llegas a topar en una fiesta. Uh-huh. Saber que te reconocen y que también puede ser inspiración para ellos. Hubo una alumna en que me dijo, maestra, yo quiero ser como usted. ¿De dónde salió? ¿Dónde estudió? A lo que supe, y por hija de una compañera de trabajo, estaba estudiando en Lelef. Oh. Y me dijo, maestra, le mandó saludos fulanita. Pero te dijo que quería ser como tú, ¿cuándo? Cuando estaba allá fue mi primer generación aquí en la secundaria, en Villarjardín. Y ahí te dijo, y años después te enteras que está en el estudiando. Entonces, eso es lo que te inspira a hacer las cosas todavía aún mejor. Sí, sí, no, y se te nota. Yo que soy tu compañera de trabajo, se te nota mucho esa pasión con la que haces tu trabajo, con la que te desempeñas. Tanto con los alumnos como con los profesores. Siento que tienes una forma muy amena de dirigirte también con los profesores, que no eres la clásica que, bueno, pues les doy por su lado, ¿no? Uh-huh. Sino que pues dices lo que piensas, dices lo que es, pero siempre con este respeto que te caracteriza. No, y si te has fijado, siempre me han dicho, cuando no vienes está la escuela así, siempre que llego cantando, o ando chiflando, o paso la cancha y llego haciendo cosas. Disfrutas mucho tu vida en general. Efectivamente, así es. Pues me dio mucho gusto platicar contigo, Jessie. No, el gusto fue mío acompañarlos aquí y poderles externar poquito del sentir y el por qué disfruto mucho hacer las cosas, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Este fue un capítulo más de Maestrictas Podcast. Hasta luego. Bye. Bye. Si te gustó el video, puedes darle like y comentarnos tus opiniones. Recuerda también suscribirte a nuestros canales de YouTube y Spotify para poder seguir creando más contenido.